Con esta clase vamos a dar inicio a esta clase final de la materia optativa 2 en la carrera de abogacía. Estamos el equipo docente junto con los y las estudiantes en este curso. Vamos a realizar una actividad de cierre de la materia vinculada con una actividad práctica de litigación en el espacio de la materia optativa 2. Lo que hemos estudiado a lo largo de este cuatrimestre, de este segundo cuatrimestre del año 2020, han sido temas de la teoría general del derecho procesal, algunos conceptos básicos, como si también conceptos básicos de la argumentación jurídica, y conceptos básicos esenciales de la litigación orientado a la litigación penal. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta todos esos conceptos esenciales que hemos incorporado, vamos a desarrollar un simulacro de juicio por jurados, en el cual los y las estudiantes, en los distintos roles que hay en un juicio penal, van a desarrollar y representar un caso de un homicidio agravado por el vínculo. En esta actividad, una integrante del equipo docente, que es la doctora Fátima Suárez, oficiará de jueza directora del simulacro, y junto con Julio Ezequiel Guidi y Milena Colantonio, vamos a estar observando el simulacro para luego realizar las devoluciones a los estudiantes. En mi caso, bueno, Fátima, oficiaré de secretaria para lo que necesites, y bueno, les deseamos a los y las estudiantes que tengan éxitos en la actividad, que espero que lo disfruten. Esto es una actividad de práctica. Destacamos que es la primera aproximación que tienen los y las estudiantes a temas de litigación. En algunos casos todavía no han visto las materias relativas a la rama del derecho procesal, como en algunos casos también ellos están en segundo año de la carrera, y por lo tanto, por ejemplo, lo que es Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2, todavía en algunos casos los están cursando, o los han terminado de cursar este año, o aún todavía no lo han cursado, así que es una primera aproximación a lo que significa el desempeño profesional en el marco de un juicio puntualmente del fuero penal. Así que vamos a dar con esta introducción, vamos a dar inicio a la actividad, que la dejamos grabada para que tengan también no solamente un registro la universidad, sino también un recuerdo para todos los que participan en este curso. Bueno, les deseamos muchos éxitos y le doy la palabra a la doctora Fátima Suárez para iniciar el simulacro. Bien, iniciará entonces la etapa del debate de este juicio. En la ciudad de La Plata, a los 25 días del mes de noviembre del año 2020, siendo las 15:35 horas en la sala de audiencias, se da inicio al debate oral y público bajo el sistema de juicio por jurados, designado en la causa número 3435 del registro de este tribunal en lo criminal número 2 del Departamento Judicial de La Plata, caratulada Soledad Sanz, sobre homicidio agravado por el vínculo. Ahora damos ingreso a los jurados y solicitaré a la secretaria que se le tome el juramento. Muchas gracias, señoría. Voy a realizar la pregunta a los jurados que han ingresado a la sala. Prometen en su calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida y observando la Constitución de la Nación y de la provincia y las leyes vigentes. Aclaro, en la actividad estamos realizando esta actividad
sin jurados presentes, pero con la intención de que el simulacro sea con jurados, por lo tanto, representamos cada uno de los actos que son necesarios en ese tipo de juicio. Bien. Así declaro formalmente abierto y quiero solicitar a la imputada Soledad Sanz si puede presentarse. No sé si... Ahí te vi. Soledad, ¿podrías decirnos tu nombre completo, nacionalidad, DNI? Estás con el micrófono apagado. Ahí está. Mi nombre es Soledad Sanz, soy de nacionalidad argentina y mi número de documento es 38-668-982. ¿Tu fecha de nacimiento, por favor? 03/10/92. Perfecto. Ahora invito a los integrantes del Ministerio Público Fiscal que se presenten. Sí, buenas tardes, soy la doctora Silvia Suárez. ¿Estarás acompañada por alguien más? Sí, tengo otros compañeros. Buenas tardes, soy Jeremías Martínez, fiscal de este juicio. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes, jurado. Soy el fiscal Ferreira Alan en este juicio. Buenas tardes, jurado y excelentísima magistrada. Conformo también el equipo de fiscales. Soy el fiscal Gastón Medina. Buenas tardes, señoras y señores. Soy la fiscal Agustina Novoa. Buenas tardes, señoras y señores. Soy la fiscal doctora Vázquez Romina. Buenas tardes, soy la fiscal Bárbara González Villamil. Bien. 6 fiscales tenemos, ¿no? Doctora González, lo que le voy a pedir es que cuando le toque su turno de hablar, se acerque o más al micrófono o algo porque se la escuchó muy bajito. Bien, ahora invito a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa a que se presenten. Hola, buenas tardes. Soy Catalina Jurek, defensora en este caso de Soledad Sanz. Hola, buenas tardes. Soy Agustina de Girolamo, defensora de Soledad Sanz. Buenas tardes, Débora Maiza, defensora de Soledad Sanz. Buenas tardes, mi nombre es María Julia Draghi y también soy defensora de Soledad Sanz. Perfecto. Bien, ahora pasaré a dar las instrucciones iniciales a los miembros del jurado para entender cómo será el desarrollo del debate, cuáles son los debates, las obligaciones y los derechos y las prohibiciones que se deberán tener en cuenta a lo largo del juicio. Y además los principios de orden constitucional y legal que gobiernan a este juicio por jurados. Señoras y señores miembros del jurado, primero que nada, bienvenidos. Ustedes han prestado juramento para ser el jurado en el presente juicio, en el que se acusa a la señora Soledad Sanz de homicidio agravado por el vínculo. Al terminar el juicio, ustedes tendrán la responsabilidad de determinar si la Fiscalía ha aprobado su acusación más allá de toda duda razonable, contra la imputada, la señora Soledad Sanz. En todo juicio criminal hay 2 jueces. Yo voy a ser la jueza del derecho, y es mi responsabilidad decidir qué leyes gobiernan este caso, y explicarles estas leyes a ustedes. Además, yo debo conducir la audiencia de manera que todo transcurra sin problemas y tal como lo marcan las leyes. En un juicio penal participan, además del juez, un acusador. En este caso, el acusador son el Ministerio Público Fiscal, que está compuesto por los 6 miembros del Ministerio Público que se acaban de presentar. Una acusada, que en este caso es la señora Soledad Sanz, a quien también puedo llamar imputada o encausada.
que a su vez está representada legalmente por su defensa, que también se acaban de presentar. Y ellos son los defensores. Cuando yo hable de partes, me voy a estar refiriendo a los fiscales y a los defensores. Si en algún momento del juicio surge algún planteo o incidencia entre alguna de estas partes y yo resuelvo a favor de uno de ellos, ustedes no tienen que interpretar que yo manifiesto una preferencia, porque tanto ustedes como yo debemos ser imparciales en este momento. Ustedes van a ser los jueces de los hechos. Y esto significa que tienen la responsabilidad de decidir cuáles son los hechos que resultan probados en este juicio. Y luego deben aplicar la ley, que yo ya les voy a explicar, a esos hechos en concreto. Como jueces de los hechos son ustedes quienes tienen la exclusiva responsabilidad de decidir acerca del valor que van a tener las pruebas que se presentan por parte de las partes. Son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado es culpable o no es culpable del delito por el que se lo acusa. Este es uno de los principios fundamentales de nuestro sistema de justicia. Así, las tareas del jurado y las tareas del juez están bien definidas y no se van a superponer. Ahora bien, les explicaré cuáles son los principios constitucionales que estarán en juego en este proceso. Es muy importante que les mencione algunas normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra Constitución Nacional. Presunción de inocencia. Nuestra Constitución presume que todas las personas son inocentes hasta tanto la Fiscalía demuestre lo contrario. Es el fiscal quien tiene la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si fracasa, ustedes deberán declarar no culpable al acusado. Carga de la prueba. En ningún momento es deber del acusado o de la imputada probar su inocencia. Es decir, en este caso, Soledad no tiene que probar que es inocente. El acusado no tiene que probar nada, ya que está amparado como cualquier persona por la presunción de inocencia de nuestra Constitución Nacional. Ahora bien, vamos a cederle la palabra a la Fiscalía para que presente la prueba. Y, primero, antes de que presente la prueba, iniciará con sus alegatos de apertura. Gracias, señora jueza. Buenas tardes, señoras y señores miembros del jurado, colegas que ejercen la defensa técnica de la imputada y demás personas presentes en la sala. Como fiscal designada, hoy les voy a hablar de un caso de justicia por mano propia, que está prohibido por nuestra legislación. Es por eso que nos encontramos presentes para juzgar a la acusada, la señora Soledad Sanz. Los hechos objeto de debate ocurrieron el día 17 de junio del corriente año a las 10 horas aproximadamente, en la avenida San Martín, número 555 de la localidad de Florencio Varela. Ese día, siendo las 22:32 horas aproximadamente, la línea local de emergencia recibe una llamada de una mujer que textualmente dijo: acabo de dispararle a mi marido, y dio la dirección de la casa que habitaba con la víctima en la referida avenida San Martín. El oficial Darío Díaz, quien prestará declaración de los hechos, llegó a la casa aproximadamente a las 22:38 horas y fue recibido por la acusada, quien lo llevó a una habitación en el piso de arriba. Al entrar, pudo observar a un hombre con la ropa puesta, tendido boca abajo en la cama, tapado con una cobija liviana que tenía 3 perforaciones de bala y varias manchas de sangre. No encontrando señales de una pelea previa en el lugar. Luego de cerciorarse de que el hombre estuviera muerto,
el oficial Díaz le preguntó a la señora Sáenz quién era y qué había pasado. Ella respondió: le disparé a mi marido. Y señaló una pistola que estaba en la mesa de luz al lado de la cama. Retomando lo expresado por la acusada, al decir que disparó a su marido, fue la segunda oportunidad que confesó haber asesinado al señor Sergio Sáenz. Es por ello que lo que está en duda en este juicio no es si la señora Sáenz mató o no por la espalda a su esposo, sino que ustedes van a tener que decidir si la acusada pensó y actuó fríamente con un plan previamente analizado, valiéndose del estado de indefensión en que se encontraba la víctima para acabar con su vida. Hecho que manifestó en una conversación telefónica que tuvo unos minutos antes de matar a su esposo, a su hermana, la señora Juana Juárez, a quien escucharán dar su testimonio. Podría presentarles a la víctima como un buen hombre, trabajador, padre de familia y esposo, pero si así lo hiciera, le estaría mintiendo. Invitaría es velar por la verdad y porque de este juicio resulte una decisión justa. Es por ello que debo decirles que el señor Sergio Sáenz era un hombre alcohólico y violento, que en reiteradas oportunidades golpeó y lesionó a la acusada. Resulta ineludible apreciar los hechos desde una perspectiva de género que implica el tratamiento respetuoso de las particulares circunstancias que rodearon la relación de la acusada y su difunto esposo. Pero también debo decirles que ese día solo existió una discusión verbal y que no hubo agresión física por parte del señor Sergio Sáenz. Por eso le voy a pedir que se centre en lo que pasó esa noche, donde Sergio Sáenz perdió su vida. Ustedes deben ser objetivos, sacándose de lado los prejuicios, las empatías o simpatías que pueda generarnos cómo era la persona de Sergio Sáenz, porque estamos hablando de la vida de una persona. Y al final de la audiencia van a poder concluir que más allá de la relación conflictiva que pueda tener toda pareja, hoy en día tenemos varias herramientas legales y asistencia para las mujeres que sufren maltrato, por lo que Soledad no tenía por qué acabar con la vida de su marido. La defensa alegará que la acusada actuó en legítima defensa, que padecía el síndrome de la mujer maltratada y que en virtud del mismo sintió que su vida y la de sus hijos estaba amenazada por su esposo. Y en este punto les recuerdo que el señor Sergio Sáenz se encontraba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie, tal como lo dijo la propia acusada. También debe analizar que el requisito de la situación de inminente peligro de su vida, que es pilar fundamental de la legítima defensa, no se encuentra lo suficientemente acreditada, porque el señor Sergio Sáenz estaba profundamente dormido debido a su estado de ebriedad y que el arma con la que podría dar muerte a su esposa se encontraba bien oculta por la señora Soledad Sáenz y que luego ella misma utilizó para dispararle. La fiscalía probará que la acusada esperó que su esposo, alcoholizado, se durmiera para dispararle por la espalda. A partir de este momento, la justicia que Sergio Sáenz se merece está en sus manos. Es por eso que al final del juicio les voy a solicitar que declaren culpable a Soledad Sáenz por el homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Suárez. Ahora le damos la palabra a la defensa para que realice sus alegatos de apertura. Doctora, está silenciada. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien ahora? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Catalina Jurek, abogada defensora de Soledad Sáenz, a quien el 17 de junio del corriente año, a las 22:30 horas, se llevaron detenida a la estación de policía, acusada de matar a Sergio Sáenz, su marido.
Y no estoy acá junto a mi defendida para negar el hecho, pero sí estoy acá para demostrarles que Soledad no es una asesina. Estoy acá para hacer las preguntas que nadie le hizo a Soledad cuando la detuvieron. Estoy acá para que el jurado conozca su historia. Estoy acá para devolverle a Soledad un poquito de la dignidad que como persona merece. Porque antes de ser Soledad Sanz, antes de ser la esposa de Sergio, antes de ser víctima de violencia de género y antes de ser acusada por lo que se la acusa, Soledad es una persona y merece ser escuchada. Merece contar el por qué su historia tuvo el desenlace que tuvo. Soledad se casó con Sergio hace 10 años y al mismo tiempo comenzó a sufrir violencia por parte de él. Le pegaba porque la cena no estaba rica, le pegaba porque algo no le parecía ordenado. Cuando nacieron los niños le pegaba cuando estos lloraban. Siempre encontraba algún motivo para golpearla, quemarla e incluso encerrarla en algún cuarto de la casa. Vamos a demostrar a lo largo de este juicio que Soledad pasaba los días con miedo, porque nunca sabía ni cuándo ni por qué se iba a desencadenar una próxima golpiza. Cuando los golpes de Sergio se trasladaron a uno de los niños, mi defendida escapó a un refugio para mujeres víctimas de violencia de género, pero ante la incertidumbre y la falta de independencia económica y la manipulación además que Sergio ejercía hacia ella, hizo que Soledad de verdad creyera que todo podía cambiar y ser diferente y decidió volver. Pero esto no fue así, siguió todo igual e incluso peor. Y el 12 de junio, tan solo días antes del hecho, Soledad fue víctima de una paliza brutal que hasta la dejó inconsciente. Vamos a escuchar el testimonio de la doctora López, quien no solo atendió a Soledad la última vez, sino 6 veces anteriores en el mismo hospital, del cual contamos y le facilitaremos los registros de entradas y salidas de Soledad cada vez que Sergio la golpeaba. Soledad, señoras y señores del jurado, después de 10 años de maltrato por parte de Sergio, con quien convivía y además dependía económicamente, había llegado a un punto en el que no encontraba ninguna otra salida, ninguna salida racional, porque estaba convencida de que no tenía ninguna otra opción. Vamos a escuchar también después al doctor Benítez, psiquiatra experto en el síndrome de la mujer maltratada, contarnos en qué condiciones psicológicas y emocionales se encontraba Soledad al momento del hecho, y el miedo, el pánico extremo que tenía Soledad por su vida y también por la de sus hijos. Señoras y señores del jurado, les voy a pedir a quienes sean madres, padres, que este caso sea analizado con absoluta perspectiva de género, que se tenga en cuenta el abuso físico y emocional frecuente que sufría Soledad, el aislamiento forzado, las amenazas de muerte, el miedo extremo, la incapacidad para lidiar con su vida de manera racional, que 10 años de violencia y manipulación hicieron que el 17 de junio, Soledad, con la certeza de que su vida y la de sus hijos estaba en peligro inminente, le dispara a Sergio en legítima defensa. Les pido, señoras y señores del jurado, como le dije al principio, que no olviden que Soledad, antes de estar acá acusada, es una persona y víctima de violencia de género, pero no es una asesina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Ahora invito a la Fiscalía a que realice la producción de su prueba. Su señoría, la Fiscalía llama a declarar a Darío Díaz. Su señoría, solicito la palabra para realizar una petición previo a la declaración. ¿Cómo? Solicito la palabra para realizar una petición, porque con los señores fiscales hemos estimado estipulaciones probatorias para introducir al debate. Ah, bien, ¿hay estipulaciones? Tenemos algunas estipulaciones. Perfecto, entonces, me las pueden... perdón, señores miembros del Ministerio Público Fiscal, ¿ustedes han aprobado estas estipulaciones? No me llegó información de ninguna estipulación. Estaba hablado con el equipo de los fiscales, las estipulaciones previas. Claro. Bien, sí. me las pueden pasar por privado. Si hay algún tipo de
Yo las formulo igual y se discute. No, las estipulaciones las voy a formular yo, doctora. No, formulamos la oferta, digamos, de las estipulaciones, en ese sentido lo decía. Usted me puede pasar las estipulaciones, y mientras invito a los fiscales a ver si pueden considerar si son correctas estas estipulaciones. Sí, bueno, que las hemos realizado de conformidad con lo establecido por el artículo 338, inciso sexto del Código Procesal. Perdón, doctora, le solicito que me las envíe por el chat en privado directamente. Ah, perdón, no lo había entendido. Sí, se lo escribo entonces. Privado, perdón, la mandé al general. Bien, bueno, doctora, usted puede seguir enviándome por privado las estipulaciones y se verán recién en el cierre del debate. Ahora sí, doctor Jeremías, creo que estaba con la palabra, invito a que proceda con la incorporación de sus testigos. Llamo a declarar a Darío Díaz. Buenas tardes. Acá hago ¿Me escucha bien? Sí, disculpe, hago una aclaración para el público presente y para los jurados. Todos los testigos ya han sido, ya se le han tomado juramento por secretaría. Aparte, así no extendíamos tanto el juicio. Así que pueden continuar con las preguntas, señor fiscal. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Nos repetiría su nombre y apellido completo, por favor? Sí, Darío Díaz. ¿A qué se dedica Darío Díaz? Fui policía a 17 años y soy investigadora hace 6. ¿Por qué está usted acá hoy? Y considero por haber presenciado el hecho, luego de haber recibido una llamada de la central, ¿Qué recuerda de esa noche? y lo que recuerdo de esa noche es haber recibido una llamada desde la central. Yo me encontraba patrullando la zona en ese momento y procedí a acercarme a la casa, donde se encontraba en la avenida San Martín 555. Había un agrupamiento de gente, por lo cual procedo a golpear la puerta donde me habían dicho que se había producido la llamada. Procedo a golpear y me encuentro con la señora Soledad Sáenz, la acusada, que me recibe con el pijama, con la ropa de cama, y me lleva directamente a la habitación que se encontraba en la planta alta, donde presencio los hechos, donde se encontraba un hombre boca abajo con una cobija y se podía ver que tenía 3 disparos en la espalda. ¿Le manifestó algo la señorita Sáenz en ese momento? Por lo cual la señora Soledad Sáenz me señala que se encontraba en la mesa de luz el arma de fuego calibre 32 y le pregunto qué había sucedido. ¿Hola? Sí, me dijo, le disparé a mi marido.
¿Había signos de agresión física previa? ¿Había signos de agresión física previa? ¿En la habitación, en la casa? Bien, creo ahí... Ahí volví, perdón. Me está funcionando muy mal el internet. Bien, reiterando. ¿Había signos de pelea o agresión física previa en la habitación, en la casa? No se podía presenciar ningún signo de pelea en la habitación. ¿La mujer le manifestó haber recibido algún tipo de agresión previa al disparo que le realizó a su esposo? No me manifestó nada, incluso pude ver que tenía golpes en la cara, pero me dijo que no había sucedido nada, que se había caído. Muchas gracias. Y no Su quiso señoría, recibir no atención pregunta. médica. Doctor, ¿ya terminó con las preguntas? Sí. Bien. ¿El Ministerio Público de la Defensa desea hacer un contrainterrogatorio? Sí, lo vamos a realizar. Bueno, buenas tardes, oficial Díaz. Usted manifestó que es oficial investigador desde hace 6 años, ¿es cierto? Sí. También presta servicios recorriendo las calles en la patrulla, ¿correcto? Sí. ¿Usted patrulla e investiga homicidios a la vez? Sí. ¿Usted tiene algún tipo de entrenamiento para investigar delitos que se dan en un contexto de violencia de género? No. ¿Usted tiene algún tipo de entrenamiento para investigar delitos que involucran conflictos intrafamiliares? No. Bien. Oficial, Soledad es la que hizo el llamado al 911 para avisar que había disparado a su marido, ¿no? Sí. ¿Es cierto entonces que no huyó? Sí. ¿Es cierto que lo llevó a usted a la habitación donde se había desarrollado la escena del crimen? Sí. ¿Usted vio a Sergio todavía tapado? Sí. Por las reglas de su experiencia como investigador, ¿parecía modificada la escena del crimen? No. ¿Es cierto que Soledad le entregó a usted el arma? Sí, me señaló dónde se encontraba. ¿Usted vio moretones en la cara de Soledad? Sí. Le dijo a la señora Sanz que fue por un accidente, ¿no? Sí. ¿Comprobó usted en su investigación posterior que eso fuera cierto? No. ¿Soledad le dijo que fue golpeada la noche del crimen? No. ¿Usted se lo preguntó? No. ¿La vio desorientada esa noche a la señora Sanz? No. No. Oficial, usted ya había declarado en esta causa en otra oportunidad, ¿no? ¿Declaró frente a la comisaría, declaró en la fiscalía por estos hechos con anterioridad? Sí. De tener a la vista el acta donde se asentó la declaración, ¿podría reconocerla? Sí. ¿Recuerdan qué fecha fue? ¿Usted declaró cerca de la fecha de los hechos? Sí. Señora jueza, le solicito que si se puede poner ante la vista de la testigo la declaración para llevar a cabo un ejercicio de contradicción.
Un ejercicio de contradicción respecto a lo que está diciendo. Respecto de lo que está diciendo, porque en la declaración, dígame, ella prestó, la declaración que prestó en comisaría, ella manifestó haberla visto desorientada. Está bien, no importa. Dígame es la línea número 22 de la declaración. Que está resaltada, la tiene la... Bien. Seleccionamos a la testigo. Si quiere puedo leer yo el párrafo específico. No, doy traslado a los miembros de la Fiscalía. ¿Qué renglón es? ¿Me repite, señora? 22. Para que la Fiscalía vea en el renglón 22. Doctores, miembros del Ministerio Público Fiscal, ¿encontraron el renglón? Doctores, miembros del Ministerio Público Fiscal, ¿encontraron el renglón? Su señoría, estoy buscando el archivo. Un minuto, por favor. Le solicito, por favor, tanto a los miembros del Ministerio Público de la Defensa como a los miembros del Ministerio Público de la Fiscalía que tengan abiertos los archivos de las declaraciones previas ante previo a que empiecen a declarar los testigos, así agilizamos el proceso y no se hace tan engorroso. Lo tengo acá, su señoría. Bien, vaya al renglón 22. Sí. La pregunta era sobre si la había encontrado desorientada a la imputada. La pregunta en concreto es si está de acuerdo en la incorporación, si tiene alguna una contradicción a lo que está exponiendo la doctora Débora, y no sobre el contenido de la declaración, porque eso se encargará el litigante de hacer el trabajo correspondiente. La pregunta es si está de acuerdo con la incorporación de ese, o si tiene algo para objetar respecto a lo que está planteando. La Fiscalía está de acuerdo con la objeción de la doctora defensora con que hay una contradicción. Perfecto, entonces hago lugar al uso de declaraciones previas y por favor, doctora Débora, continúe con la incorporación. Procedo a la lectura del párrafo. La señora Sanz se veía muy desorientada y ni siquiera me respondió. Tenía la mirada como perdida en la distancia. Era marcar esa diferencia nada más. Continúo con las últimas preguntas. Su señoría, ¿se puede continuar leyendo el párrafo? Porque no corta ahí. Porque en un momento le responde. Continúo donde dejé. Señora jueza. Le volví a hacer la pregunta y ella me respondió que ahora todo había terminado, ella no tendría que volver a preocuparse por ellos, temblaba mucho y de repente se echó a llorar. Perfecto, continúe, doctora. ¿Está bien, doctor Ferreira? Era Perfecto. eso lo que... Continúe. Bien. Señor oficial Díaz, ¿es cierto que la policía estaba al tanto de numerosos incidentes de peleas que se daban dentro de ese domicilio? Sí. ¿Se dio intervención al juzgado de familia, por ejemplo? No. ¿Se tomó alguna medida para protegerla a la señora Sanz o a los menores? No. Bien, no tengo más preguntas. Perfecto. Muchas gracias, oficial. Ya se puede retirar. Gracias por la participación.
Gracias. ¿Miembros del Ministerio Público Fiscal tienen otro testigo? Señoría, la Fiscalía llama a la testigo Teresa Torres. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Nos repetiría su nombre y apellido completo, por favor? Sí, Teresa Torres. Gracias. ¿Nos diría su edad? 63 años. ¿Nos diría a qué se dedicaba usted entre el 2007 y el 2012 aproximadamente? Era directora ejecutiva de un refugio para mujeres. ¿Qué función cumplía en ese refugio? Recibía a las mujeres abusadas y maltratadas por sus maridos, las conteníamos, charlábamos con ellas y ayudábamos en lo posible, y también atendía la línea de ayuda. ¿Usted conoció a la señora Sáenz? Sí, la conocí a raíz de un llamado que ella hizo en diciembre del 2011 a nuestra línea de ayuda, diciendo que su marido la golpeaba y que estaba cansada de esos maltratos. Como nosotros no dábamos la dirección del instituto, le di una dirección en la que pudiéramos encontrarnos. Ahí nos encontramos con ella llegó a sus 2 hijos, y me dijo de que estaba cansada del maltrato que tenía que su esposo ejercía con ella. Y bueno, ahí fuimos hacia el refugio, en donde ella se cambió, puso a dormir a sus hijos, y hasta ahí. ¿Y qué ayuda le brindó usted a Soledad mientras ella estuvo en el refugio? Yo, el día en que ella llegó al refugio, charlamos casi toda la noche, me contó cómo el marido la abusaba y la maltrataba a ella. Ella parecía bastante enojada con su marido, incluso parecía de que no quería volver a su casa. Mientras estuvo ahí, hicimos varios formularios de aptitud laboral, que tuvo buenos resultados. También ofrecimos darle entrenamiento para conseguir un trabajo. Justo en esa época estábamos muy complicados con el tema del espacio en el refugio, porque solamente podíamos tener la Soledad durante 3 días. Le buscamos otro refugio en el que podía ir con sus hijos, pero ella no parecía muy contenta con esa situación, pero inclusive me preguntó varias veces si no se podía quedar con nosotros, pero como era una época muy complicada, era cerca de la fecha de Navidad y llegaban bastantes casos, era imposible que se quedara con nosotros. Entonces, ¿qué decidió hacer Soledad? Al día siguiente, que Soledad tenía que irse al otro instituto, lo que yo vi en ella era que había había un completo cambio de actitud, la veía más feliz. Entonces yo le pregunté a ella, y ella me dijo que había hablado con su marido, me dijo de que le había dicho de que ella había dejado de beber, y de que iban a pasar la Navidad juntos, iban a estar más tranquilos. Y en ese momento me llamaron porque en una de las habitaciones estaba pasando algo, y cuando volví ya no estaba más ni Soledad ni sus hijos. Muchas gracias. Su señoría, no más preguntas. Bien, ¿el Ministerio Público de la Defensa quiere realizar el contrainterrogatorio? Sí. ¿Procedo a preguntarle? Sí, doctora. Teresa, ¿asistió a Soledad y a sus hijos en el 2011? Sí. En el primer contacto que tiene con Soledad, ¿ella le cuenta que sufre maltratos por parte de Sergio? Sí. La primera vez que la vio personalmente, ¿la vio golpeada? Sí.
¿Tenía moretones en su cara, en el cuerpo? Sí. ¿Incluso quemaduras de cigarrillo? Objeción, su señoría. Sí, doctor. Pregunta sugestiva. Está introduciendo información que no ha sido mencionada anteriormente por el testigo. Señor Jeremías, dentro de lo que es el juicio por jurados, la defensa puede realizar ese tipo de preguntas. Así que no hago lugar a la objeción. Gracias, su señoría. Entonces, repito la pregunta. ¿La vio a Soledad con quemaduras de cigarrillo? Sí. Soledad, además de los golpes y los malos tratos, ¿le contó también que estaba amenazada por Sergio? No. ¿Puede usted afirmar que el estado que tenía Soledad cuando se comunicó con usted y cuando la vio por su experiencia era similar al de muchas mujeres que sufren violencia de género o cualquier tipo de estos abusos? Sí. Usted le dijo a Soledad que debía irse a otro lado porque no tenía más lugar allí, ¿no? Sí. Y sabía de la incertidumbre que le generaba esto a Soledad y además sabía de que no recibía ningún tipo de ayuda económica y dependía de Sergio. Sí. No más preguntas, su señoría, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Teresa, por cumplir con su deber cívico. Doctores, miembros del Ministerio Público Fiscal, ¿tienen algún otro testigo? Sí, la Fiscalía llama a Juana Juárez. Señora Juárez, tiene que activar el micrófono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señora Juana, ¿nos puede decir su nombre completo? Juana Juárez. ¿Y qué tipo de Es mi parentesco tenía con Soledad Sanz? Soy hermana de Soledad y su apellido es Juárez. Lo que pasa es que Soledad usa el apellido del esposo desde que se casó. ¿Se puede decir que eran que tenían una buena relación, es decir, que eran cercanas? Sí, siempre fuimos muy unidas con Soledad. Sin embargo, hace un tiempo, cuando la llamaba por teléfono, Soledad parecía distante y como apurada por cortarme. Y entonces, cuando ella no me llamó más, yo tampoco insistí. Y concluí que no quería tener nada que ver con la familia, porque de la misma manera que se comportaba conmigo, lo hacía con el resto de los integrantes de la familia. Sin embargo, Soledad sabía que si necesitaba algo podía llamarme, de hecho, la noche del 17 de junio me llamó. ¿Sabe cómo era Sergio Sáenz con su hermana Soledad? Del carácter de Sergio, escuché mucho desde que se casaron, en realidad. Y cuando recién se habían casado, Soledad en varias oportunidades me dijo que Sergio le pegaba, pero la verdad es que yo nunca lo vi. ¿Alguna vez vio algo que le llamó la atención? Cuando los veía juntos, yo notaba que Sergio era un esposo amable, cuidadoso. Nunca lo vi comportarse de manera violenta, nunca escuché siquiera que le gritara y mucho menos que le pegara. Lo que sí tengo que decir es que hace un tiempo vi a Soledad con unos moretones y le pregunté qué le había pasado y me dijo que Sergio le había pegado, y cuando en la segunda oportunidad que pasó lo mismo me dijo que se había caído, que se había lastimado sola. ¿Usted puede recordar lo que sucedió la noche del 17 de junio? Sí, esa noche alrededor de las 22:15 más o menos me llamó Soledad y la noté que estaba muy angustiada y enojada, estaba alterada.
le pregunté qué le pasaba y me dijo que Sergio había llegado borracho a la casa y que habían tenido una discusión a los gritos, así me dijo. Y entonces me pareció que tenía que darme una vuelta para verificar que todo estuviera bien y que en el caso de que Soledad quisiera irse de la casa, sería bueno que alguien de la familia la ayudara. Así que estaba decidida a ir a la casa y llevármela si eso era lo que ella quería. ¿Y puede recordar lo que le dijo su hermana esa noche que la llamó por teléfono? Sí, me dijo que, bueno, lo de la discusión verbal, y después me dijo que se tenía que apurar porque Sergio se podía despertar en cualquier momento. Y recuerdo que me dijo, tengo que resolver las cosas ahora que está dormido, esta es mi oportunidad. Y como me pareció extraño, parecía como que estaba como divagando, me decidí definitivamente a ir a la casa para ver qué estaba pasando. Y por último, señora Juana, ¿usted cree que su hermana se encontraba en una situación donde estaba indefensa? Juana estaba en una situación complicada, pero yo considero que ella sabía que contaba con el apoyo, con mi apoyo y con el de toda la familia. Por eso pienso que no justifico el hecho de que lo hayan matado, porque ella sabía que podía llamarnos y que la íbamos a ayudar. Tenía opciones, me parece. No más preguntas, señora jueza. ¿Miembros del Ministerio Público de la Defensa desean realizar su derecho a contraexamen? Sí, yo sostendría. Adelante. Señora Juárez, le hago un par de preguntas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Después de casarse con Sergio, ¿usted notó cambios en el comportamiento de Soledad? Sí, en el último tiempo, como acabo de referir, me llamó la atención que pusiera excusas para juntarnos y que cuando hablaba por teléfono estuviera como apurada por cortarme. ¿Y usted intentó tener contacto con Soledad durante los años en que estuvo casada? Sí, siempre tuvimos contacto. ¿Ella le había contado que Sergio la golpeaba? Sí, como dije recién, al inicio del matrimonio me dijo que le había pegado en un par de oportunidades, pero yo nunca lo vi. ¿Nunca le vio moretones en su cuerpo? Sí, también lo dije recién que sí, vi moretones. Objeción, señoría. La testigo acaba de decir hoy que nunca vio signos. Bueno, no le di la palabra todavía. Perdón. Pero la testigo ya había respondido, así que no voy a hacer lugar a la objeción porque justamente ella estaba respondiendo. Continúe, por favor. ¿Soledad la llamó la noche del 17 de junio? Sí, me llamó a eso de las 22:15. ¿Y usted Enojada. sintió... Sí. Sí, siga. Sí, le escucho. ¿Y usted sintió que ella tenía miedo? Sí, en realidad no, como referí recién, es confuso porque la noté angustiada pero enojada a la vez. No más preguntas, señorita. Bien. Muchas gracias, señora Juana, por la participación en el debate. Señores miembros del Ministerio Público, señores miembros del Ministerio Público, ¿tienen otro testigo? No tenemos más testigos, su señoría. Bien. Señores miembros del Ministerio Público de la Defensa, ¿tienen testigos para presentar? ¿La defensa tiene testigos para presentar? Sí, tenemos al psiquiatra Bernardo Benítez. Bien.
señor Bernardo, ¿se encuentra allá en la sala? Sí. Sí, buenas tardes, su señoría. Bien. Comience con el interrogatorio. Buenas tardes, doctor. ¿Nos puedes decir su nombre, por favor? Bernardo Benítez. ¿Podría indicarle al jurado cuál es su profesión? Soy psiquiatra experto en el síndrome de la mujer maltratada. Me encargo de ser director ejecutivo del Centro Nacional para los Estudios de Género y me especializo en el área del maltrato y el abuso de las mujeres y hombres. ¿Puede describirnos su formación académica, por favor? Sí, tengo un doctorado en psicología en la Universidad de Georgetown, que es un posgrado de la Universidad Católica, una de las más antiguas de Estados Unidos. Se ubica en Washington y fue fundada en 1789 y una de las más importantes del distrito junto con la de Trinity y la Universidad Católica Americana. Bien. Doctor, usted acaba de manifestar que se especializa en el área de maltrato y abuso sobre mujeres y hombres. Seguramente el jurado y tampoco nosotros estamos familiarizados con su campo de experiencia, así que le voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Cuál fue el objetivo de la pericia que hizo sobre la señora Sanz? El objetivo de la pericia era determinar si la imputada sufría el síndrome de la mujer maltratada. No. ¿Qué tan específica es esta pericia? Y como toda ciencia es bastante específica, aunque no es 100% efectiva, pero los resultados arrojados en los últimos años permiten establecer ciertos datos estadísticos. ¿Nos puede ampliar, nos puede describir en qué consiste este síndrome de mujer maltratada, por favor? Sí, a partir del estudio del caso, el síndrome de la mujer maltratada es aquel que sufre una mujer en una relación íntima a partir del abuso que ejerce su compañero en el ejercicio del poder y control sobre ella, coaccionándola a hacer lo que él decida con desprecio a sus derechos y a sus sentimientos. Este síndrome es parte de un patrón de conducta que involucra abuso físico y abuso emocional, constante y severo, de parte del hombre contra su esposa o su novia. El abuso frecuentemente se incrementa con el transcurso del tiempo, haciéndose peor. Y bueno, como dije, puede adquirir diversas formas, sea físico, emocional, sexual. Encontramos situaciones de golpes, patadas, quemaduras, encierros, restricciones de contacto de las mujeres con el mundo exterior. Lo que suele suceder muchas veces en estos casos es que el hombre intenta convencer a la mujer de que va a cambiar, le hace promesas imposibles de cumplir, y que la mujer se encuentra en una situación desigual, cree en lo que le dice el hombre y vuelve al hogar. Doctor, en su opinión experta, ¿por qué las mujeres se quedan con hombres que las golpean? Y porque las mujeres muchas veces quieren creer las promesas que le hacen sus parejas, de que no va a volver a ocurrir el maltrato, los golpes, las amenazas. Y otras mujeres se encuentran presionadas socialmente, sea por la religión o por pertenecer a familias muy adoctrinadas o religiosas, que las obligan a quedarse con su marido, no les permiten realizar una vida propia, digamos, y también es producto de la indefensión aprendida de la mujer. Que bueno, lo que sucede es que los constantes maltratos y abusos los llevan a considerar a la mujer de que no tiene otra salida que quedarse con su marido, se siente disminuida. Lo interrumpo. Concretamente, ¿cuál era el desorden de conducta que presentaba Soledad Sanz? Soledad Sanz presentaba todas las características del síndrome de la mujer maltratada. Ella fue abusada por un periodo largo de tiempo y pensó que en algún momento su maltrato iba a cesar. Trató de hacerlo cesar y falló. Ella, con las herramientas que tenía, intentó apaciguar los maltratos que su marido le efectuaba, pero
sinceramente ella está en una situación de dependencia económica con su marido. Era imposible tener una vida laboral o acceder a algún beneficio económico por parte del Estado, y todo eso lo que le generó en su conciencia o en su psiquis es la dificultad de poder razonar lo que ella estaba realizando. Gracias, doctor. No tenemos más preguntas. Muchas gracias. ¿El Ministerio Público de la Defensa desea ejercer su derecho a contraexamen? Perdón, Ministerio Público Fiscal. Doctora González, no se le escucha. Acercarse más al micrófono. ¿Ahí me escuchan? Hablar un poquito más alto. ¿Ahí me escuchan? Un poco, sí. Bueno, doctor Benítez, ¿usted trató a la señora Soledad Sáenz con posterioridad a la muerte de su marido? Sí, la traté con un mes posterior al hecho que están juzgando. Bueno, ¿y cuántas sesiones, cuántas veces conversó con ella? No, tuvimos una sesión de 1 hora y media aproximadamente, donde me bastó para analizarla. ¿Y usted cree que con una entrevista de 1 sola hora puede diagnosticar a una persona con un síndrome tan complejo como lo es el de la mujer maltratada? Sinceramente, las características que presenta una mujer con síndrome de la mujer maltratada son visibles a primera fase. Bueno. Usted afirma, de acuerdo a su experiencia en esta área, la existencia de cierta relación, cierto nexo de causalidad entre la violencia sufrida y el resultado ocasionado, ¿no? Sí. Pero es cierto que para padecer este síndrome se tiene que dar una serie de requisitos, una serie de síntomas, ¿o no? Sí, varios signos y síntomas. Usted hace mención a la condición de la indefensión aprendida, ¿no es así? Sí. Y dijo, si me permite parafrasearlo, doctor, que en cierto sentido quien lo hace se encuentra cegado, se encuentra imposibilitado para seguir adelante, de huir, de escapar, ¿no es así? Sí, no veo otra alternativa que la que se le presenta enfrente. Por lo que si una persona no lo siente de esa manera, no estaríamos frente a este síndrome, disculpe. Puede ser, si ella lo sintió así. Le refresco la memoria que Soledad sí pudo escapar. Ella huyó de su casa, abandonó a su marido. Esto implicaría que ella era consciente de su situación y buscaba salir adelante, siendo incompatible con este síndrome. ¿No es así? Sí, pero el hecho de la dependencia económica no le permitía escapar de su marido. Aparte, ella tenía cierto temor y miedo a las represalias que le podía llegar a generar su marido. No más preguntas, señoría. Bien, muchas gracias, doctor Bernardo. Bien, el Ministerio Público de la Defensa tiene otro testigo que presentar. Sí, a la doctora Lorna López. Señora Lorna. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? No. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo escucho. Sí, ahí sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, Bien. Buenas tardes, doctora López. ¿Puede decirnos, por favor, qué profesión tiene usted? Buenas tardes, soy médica clínica. ¿Cuál es su trayectoria profesional? Trabajo en el hospital de la zona desde hace más de 3 años. ¿Qué cargo y qué función cumple en esa institución, doctora? Soy médica de la sala de emergencias. ¿Sabe usted por qué se encuentra esta tarde en esta sala?
Entiendo que fui citada porque recibí en algunas oportunidades a la señora Sanz como paciente en la sala donde yo trabajo puntualmente de emergencia. Bien. Y cuéntenos, doctora López, ¿cuántas veces examinó a la señora Sanz usted? Y desde que trabajo en el hospital examiné a Soledad varias veces, pero bueno, no puedo determinar exactamente cuántas, porque ha pasado tiempo desde eso. Además, lo que recuerdo, ahora que hago memoria, es que tuvo más ingresos a la sala de emergencia en los que fue atendida por otros colegas, pero tampoco puedo enumerarlos precisamente. ¿A usted le ayudaría si tiene a la vista el registro de ingresos de la paciente Sanz? Sí, ¿El registro de ingresos al hospital? Y sí, eso me ayudaría a recordar. Podría recordarlo. Entonces, señora jueza, la defensa pide, con la conformidad de la Fiscalía, que se nos autorice a exhibirle a la profesional el registro que se encuentra incorporado a la causa como prueba documental. Ministerio Público. Aceptado. Perfecto. Que se incorpore como prueba material, porque estaba en la IPP eso, que se incorpore como prueba material y que sea exhibida para el reconocimiento a la doctora Lorna. Bien. Doctora, ¿reconoce usted este documento? Sí, si bien no es la historia clínica, es el registro de ingresos a la sala de emergencias de la paciente, ¿no? Soledad Sanz. Y están mis datos personales, está mi firma y son mis anotaciones. Por alguna razón que no puedo explicar, solo se detallan 7 ingresos. Pero yo estoy segura que Soledad fue más veces al hospital. Aseguro que fueron más de 10 veces. ¿Y por qué recuerda haberla examinado tantas veces? Y recuerdo por las características especiales que tenía esa paciente. La verdad que me llamaba la atención, la atendí muchas veces en el hospital y siempre la encontraba lastimada. En esos exámenes que le hizo a la señora Soledad Sanz, ¿qué vio usted las veces que la atendió? Y de lo que recuerdo, y bueno, y de lo que consta en el registro, todos sus ingresos fueron a causa de los daños físicos que ella sufría. Entre los que recuerdo y puedo mencionar, y los que más me llamaban la atención, era que tenía moretones en la cara, tenía moretones en los brazos, moretones en el resto del cuerpo, tenía cortadas, quemaduras en ambos brazos y en el torso, además tenía una fisura en su costilla, un dolor severo en la muñeca izquierda y costillas rotas. Y doctora, ¿qué explicación le daba Soledad cada vez que iba, en todas esas veces que usted la atendió, respecto a lo que le había pasado? Bien, ella decía que se había caído o golpeado contra algo en la oscuridad, o que se había visto involucrada en algún tipo de accidente doméstico. Ella decía, bueno, que era muy torpe y que habían sido todos accidentes producto de la oscuridad o de haber tenido un accidente doméstico, pero bueno, nunca dio otra explicación. Ella siempre me ha negado que tenía algún tipo de problema en su casa. Usted es médico, en su opinión, ¿cuál fue la causa de los golpes que recibió Soledad Sanz? Objeción, su señoría. Sí, doctor Ferreira. Objeción. Su señoría contiene una pregunta que no es perito para responder. No es perito, pero... A ver, señora defensora, que... La pregunta es una consulta específica a un profesional médico que la atendió, que vio las lesiones y que podría reconocer las causas. Esa es la intención de la defensa. A ver, repita la pregunta. Sí. ¿Cuál fue la causa de los golpes que recibió Soledad Sanz? La reformulo. ¿Cuál fue el origen de las lesiones? Hago lugar a la objeción, doctor Ferreira, y reformule la pregunta. Bien. ¿Usted puede descartar que pudo ella provocarse esos golpes en accidentes de tipo doméstico, doctora López? No, de ninguna manera, porque ella todo el tiempo hacía referencia a que era torpe, a que había tenido algún problema porque, bueno, se encontraba a oscuras en su casa, pero
pero siempre negaba que tenga algún tipo de peligro en su casa, entonces siempre lo hacía referencia a que tenía algún accidente doméstico, y bueno, así que sus problemas eran siempre referentes a esas excusas. ¿Cuál era el estado de las facultades mentales de Soledad la última vez que la vio? Objeción, su señoría. Sí, doctor Ferreira, ¿por qué? Es médica clínica, no es psicóloga. Señora defensora. La reformulamos. ¿Cómo vio a Soledad este último día que usted la examinó? Bien. Como dije, tenía signos de haber sido severamente golpeada. Ella no pudo lastimarse sola de esa manera, y como dejé en el registro en su momento, las heridas son inconscientes con la explicación brindada por la paciente. No son consistentes con traumas producto de accidentes domésticos, algo que estamos habituados a ver nosotros. Prueba de eso fue la última golpiza que la atendí, porque tenía marcas fuertes en su cuello y había evidencia de que había entrado en estado de shock. Y ella misma me dijo que se había desmayado y que había perdido la noción de dónde estaba cuando se había despertado. Una posibilidad de que esto se haya dado por imposibilidad de recibir oxígeno. Entonces, lo que podría hacer pensar que su marido estuvo a punto de estrangularla. Tenía, como ya dije, moretones en todo su cuerpo, incluso en su cara, y también, como dije anteriormente, tenía una costilla rota, que fue claramente el peor episodio en la que la vi. Estaba prácticamente deshecha, y honestamente pensé en esta ocasión que podría haber muerto. Bien. ¿Dónde se dejó constancia que habían intentado atentar contra la vida de Soledad Sanz, según la evidencia que tenía en su propio cuerpo cuando la revisaron en la sala? Objeción, su señoría. Es por conclusión. En ningún momento hubo que se atentó contra su vida. En ningún momento Soledad Sanz indicó que se atentó contra su vida. Recuérdeme la pregunta, doctora. La completo con la explicación de lo que le acaba de declarar la doctora López. La doctora López, para poder entenderlo, dijo... Sí, por eso iba, porque en realidad lo acaba de decir la doctora. Claro, entonces, ¿dónde se correcto dejó lo que usted plantea, doctor Ferreira, pero no, eso no es que surge de un testimonio de la imputada, sino justamente de lo que acaba de decir la doctora Lorna. Si quiere hacer esta aclaración, doctora defensora, pero si no, de todas formas no hago lugar a la objeción. Si no, estaría bueno que le recuerde el artículo de falso testimonio, porque la verdad es que en la declaración previa la doctora Lorda López no indicó eso. A ver, doctor Ferreira, vamos a hacer una aclaración acá también para los miembros del jurado. Las declaraciones previas que sucedieron en Fiscalía y en las comisarías forman parte de la investigación penal preparatoria que ustedes realizan. Lo que se trabaja acá es prueba ya hecha. Y como tal, hay un control de legalidad que pasa tanto por mí como por ustedes, señores miembros del Ministerio Público de la Fiscalía. Es decir, ustedes, si evidencian alguna contradicción con una situación que ya ha dicho previamente, tendrán derecho, en el marco de su contrainterrogatorio, de evidenciar esa contradicción. Y son los miembros del jurado quienes decidirán sobre qué versión de la doctora Lorna se quedarán o si eso influye en el resto de su testimonio. Ahora bien, respecto a la pregunta en concreto, a la objeción en concreta que usted hizo, usted me hizo una objeción por una conclusión de la defensora. La conclusión en sí no era tal, sino que estaba retomando justamente algo de lo que ya había dicho la doctora Lorna hacía menos de un minuto. Si usted
desea o evidencia un falso testimonio aquí, en este contexto, puede llevar adelante las medidas correspondientes de la investigación y la denuncia sobre falso testimonio que recaerá sobre la señora Lorna. ¿Estamos de acuerdo, doctor Ferreira? Perfecto, su señoría. ¿Su señoría? Sí. ¿Alguna mención respecto de lo que estoy visualizando en la sala? Uno de los fiscales no se encuentra con la cámara encendida. La doctora Agostina Novoa, le solicitamos si puede reanudarla. Bien. Y les pedimos, por favor, que todos siempre se encuentren con las cámaras encendidas durante la actividad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, la defensa, por favor, que continúe con su interrogatorio. No vamos a reformular, simplemente que continúe con la respuesta tranquilamente que estaba dando la doctora López, que la termine, por favor. Bien, ¿me puede repetir la pregunta? Porque no recuerdo con interrupción cuál era la pregunta que me estaba diciendo. Y se dejó constancia en algún lado que habían intentado atentar contra la vida de Soledad Sanz, tan como usted lo había manifestado en segundos antes. Bien, en la declaración formal de Soledad, una denuncia, esto no podía constatarse. Pero bueno, fue luego de esa golpiza que ella accedió a hablar con la policía, envié a buscar un oficial y fui a chequear otros pacientes mientras tanto, y el oficial de policía me dijo que cuando llegó al consultorio, Soledad se negó a hablar con ella y le dijo que no necesitaba ayuda de ningún tipo, que simplemente se había lastimado en una caída desde una escalera. No tenemos más preguntas. Muchas gracias, doctor. Por favor. Ahora sí, miembros del Ministerio Público de la Defensa pueden realizar su contraexamen. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señora doctora Lorna López. Buenas tardes. ¿Usted atendió a Soledad Sanz en el hospital local? Sí. Alrededor de 6 veces. Sí, más. Los ingresos al hospital habían Más de sido a 6. causa más de 6 veces. Uh-huh. En su declaración, ¿los ingresos al hospital habían sido a causa de daños físicos? Sí. ¿Con heridas consistentes con haber sido golpeada severamente o abusada en forma física? Sí. La última vez que la atendió a Soledad había sufrido una golpiza terrible. Sí. ¿Usted es experta en maltrato contra la mujer? No. ¿Y en el síndrome de la mujer maltratada? No. Objeción, la pregunta es impertinente. Señora defensora, la testigo ya respondió. Las objeciones tienen que ser antes de que responda. Con respecto a los golpes, la imputada alegaba que se había caído, que se había golpeado contra algo en la oscuridad o que había sufrido un accidente doméstico. Sí. Sin embargo, usted la asesoraba a Soledad para que haga una denuncia policial. Sí. Pero en ningún momento Soledad Sanz hizo una denuncia policial. No. ¿En algún momento Soledad Sanz le indicó que su marido la golpeaba? No. No más preguntas, su señoría. Muy bien, muchas gracias, doctora Lorna. ¿La defensa tiene alguna otra testigo? Tenemos a la imputada Soledad Sanz. Exacto.
Pasa a la imputada. Bien, les recuerdo que la imputada no está bajo juramento en el marco de, a decir verdad, en el marco de lo que dicta el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Señora Soledad, usted tiene derecho a prestar declaración, y bueno, una vez que acepta el ejercicio de esto, puede hacerlo a través de preguntas o a través de un relato por parte de sus defensores las preguntas, y luego será contraexaminado este relato por parte de la Fiscalía, y en ningún momento de la declaración puede pedir ayuda en lo que va a decir a sus defensores. ¿Usted quiere dar testimonio de lo sucedido? Sí. Perfecto. Esta introducción es porque nadie está, por supuesto, obligado a declarar en su contra en un juicio penal. Bien, le cedo la palabra a la defensora para que realice el interrogatorio. Bien. Soledad, ¿cómo está? Bien, Soledad, comienzo con el interrogatorio. ¿A qué se dedica usted? Actualmente soy ama de casa. Bien, ¿qué vínculo tenía usted con el señor Sanz? Estamos casados legalmente. Nos casamos hace 10 años. Bien, ¿y cómo era su vida antes de conocer al señor Sanz? Antes de conocerlo a él, yo a los 17 años terminé mis estudios secundarios. A los 18 tuve la posibilidad de ingresar a estudiar, de ingresar a trabajar en el Ministerio de Salud, con lo cual decidí anotarme en la facultad a estudiar medicina. Al poquito tiempo lo conocí a Sergio y él, bueno, en ese momento tenía un trabajo formal y él me decía que quería casarse conmigo, que quería que seamos una familia futuro, pero que para ello yo debería dejar mis estudios, debería dejar de trabajar, porque tenía que ser ama de casa y tendría que cuidar a los hijos que vendrían en camino. Bien. ¿Quién era el sostén del hogar? Actualmente Sergio, porque tomé la determinación de, como él era más grande que yo, pensé que tenía razón. Hoy en día me arrepiento de haber abandonado mis estudios, mi trabajo, así que, bueno, en ese momento decidí dejarlo y, bueno, actualmente era él el sostén del hogar. Bien. ¿Y cuánto hace que se casó con el señor Sanz? Estamos casados hace 10 años. Yo tenía 19 cuando me casé con él y él 23. Bien. ¿Cómo podría describir su relación con el señor desde el momento en que se casaron? Desde el momento que nos casamos, todo comenzó a ser un infierno para mí, porque empezaron los golpes, empezaron los maltratos físicos y psicológicos. Con el pasar del tiempo se hicieron más frecuentes, se hicieron más severos. Yo no sabía cuándo iba a ser la próxima paliza que iba a recibir por parte de él. Todo le molestaba. Tenemos hijos en común, si alguno de ellos lloraba, él le molestaba, me pegaba. Era constante. ¿Me puede decir cómo era el señor Sanz con sus hijos? Sí, en el momento que yo quedé embarazada de Jorge, él estaba contento, pero cuando él nació se mostró como desconforme con la situación. De hecho nunca me ayudó con él, y cada vez que lloraba también era agresiones físicas y psicológicas hacia mí, y jamás, desde que nació el niño, lo cargó en brazos, me acompañó a ningún tipo de estudio al pediatra. Después, con el pasar del tiempo, nació la nena, que él me forzó a tener relaciones sexuales cuando yo no quería, y con la nena lo mismo. Sentía que no los quería, ni siquiera se preocupaba en estar con él. Si me tenía que golpear frente a ellos lo hacía, agredirme psicológicamente también lo hacía delante de ellos. No tenía consideración en los nenes.
¿Y usted recuerda cuál fue el motivo por el que la agredió físicamente la última vez que recibió la golpiza? La última golpiza fue cuando, bueno, yo me fui a un refugio porque él le había levantado la mano a Jorge. Bueno, me amenazaba de muerte a mí, nos amenazaba de muerte a los dos nenes, así que decidí huir a un refugio. Pero bueno, después tuve una comunicación telefónica con él me pidió que volviera a la casa, que iba a ser un buen padre, que me iba a respetar a mí, que los iba a respetar a ellos, que todo cambiaría, y en fin, volví y fue un infierno. ¿Y qué hacía usted cuando Sergio llegaba de trabajar? Cuando él llegaba de trabajar, siempre desde el momento que nos casamos, yo lo esperaba con la comida servida en la mesa. Recuerdo que el primer golpe que él me dio fue porque lo esperé con la comida, no le gustó lo que le cociné, entonces me dio una bofetada. Bien. No más preguntas, señoría, gracias. Miembros del Ministerio Público Fiscal desean realizar un contraexamen sobre la imputada. Sí, su señoría. Adelante. Buenas tardes, señora Soledad Sanz. A continuación le voy a pasar a hacer algunas preguntas. En su relación con Sergio, ¿usted tenía constantes discusiones? Sí, se daban cuando él volvía de trabajar, que comenzaba a agredirme por todo. Bien. ¿Usted sufrió golpes por parte de su esposo Sergio Sanz? Sí, desde el momento en que nos casamos. Disculpe, solamente quiero saber si sufrió golpes o no. Bueno, sí. Bien. Usted había dicho que en la época de Navidad del año 2011, usted y sus hijos se fueron a un refugio de mujeres, ¿es verdad esto? Sí, es cierto. Bien. Y cuando usted decidió abandonar el refugio, ¿usted fue la que llamó a su esposo Sergio Sanz? Sí, lo llamé. Bien. Y entonces, ese mismo día, usted volvió a su casa. Sí. Bien. Ahora le voy a hacer unas preguntas referentes al día del hecho. Ese mismo día, ¿usted y Sergio Sanz tuvieron algún tipo de discusión? Sí. Luego de terminada la discusión, el señor Sergio Sanz, o sea, su esposo, ¿se fue a dormir? Tuvimos una discusión y él se ausentó del hogar. Bien. ¿Usted sabía que Sergio Sanz tenía un arma? Sí. ¿Y usted fue la que escondió esa arma? Sí. Bien. Ese mismo día, usted, luego de tener esta discusión con su esposo, ¿usted se comunicó con su hermana Juana Juárez? Sí. Bien. ¿Y usted fue la que le dijo, tengo que arreglar las cosas ahora que está dormido? Esta es mi oportunidad. Sí. Bien. ¿Y usted le disparó a su marido mientras dormía? ¿Era mi vida o la de mis hijos o la suya? Disculpe, solamente le estoy preguntando si usted le disparó o no. Sí. Bien. ¿Y tuvo una agresión previa por parte de su esposo en el momento que usted disparó? No. No tengo más preguntas. Bien. Muchas gracias, doctora Vázquez. Muchas gracias, Soledad. Bien, no hay más testigos, ¿no? ¿No? Bien. Por último, le doy la palabra a la imputada, la señora Soledad Sanz, por si desea expresar algún último deseo, algo que quiera decir. Sí, quiero decir que estoy arrepentida, pero que tenía muchísimo miedo por mi vida, más que nada por la de mis hijos, y
si no acudí a la policía previamente fue por temor, porque he leído casos en los que la justicia tarda y temía muchísimo por mi vida y la de mis hijos. No tenía dónde huir tampoco porque sabía, él me conocía, sabía perfectamente dónde podía buscarme. Así que todo me parecía, me sentía atrapada. No tengo más nada que decir. Muchas gracias, Soledad. Bueno, así damos por finalizado el debate en los autos caratulados Soledad Sanz sobre homicidio agravado. Y a continuación se leerán las instrucciones finales consensuadas tanto por la Fiscalía como por la defensa a los miembros del jurado. Bueno, acá damos por cerrado porque en realidad... Ah, no, perdón, me faltan los alegatos. Alegatos de cierre. Alegatos de cierre. Ahora, entonces sí, doy la palabra a la Fiscalía para que realice sus alegatos de clausura. Buenas tardes, jurado y compañeros, colegas, tanto de la defensa como del Ministerio Público Fiscal. Ha llegado el momento en el que el jurado tendrá que elegir entre las dos hipótesis que plantea tanto la defensa como la Fiscalía. Es importante remarcar que las hipótesis versan no sobre alguna duda en la autoría de la persona que cometió el crimen, sino en las circunstancias que involucran el crimen. No hay dudas de que la autora del delito es la imputada Soledad Sanz. La hipótesis de la Fiscalía es que Soledad Sanz mató a su marido sin un hecho autónomo previo, que no se relacione directamente con una causa de justificación de su accionar. Lo que plantea la defensa es que es por consecuencia del síndrome de la mujer golpeada, el cual no configura un hecho de legítima defensa en nuestro Código Penal. Luego de haber escuchado el relato de los hechos que nos llevan a estar hoy aquí reunidos, y en el que los testigos han intervenido en menor y mayor medida, es que de la Fiscalía entendemos que la señora Soledad Sanz ha cometido un homicidio agravado por el vínculo. No es sencilla para la Fiscalía tomar la decisión de imputar a la acusada de un delito tan grave, habiendo sufrido violencia de género por parte del difunto en varios episodios. Y no es nuestro objetivo revictimizar a una víctima que ha padecido violencia de género. Y esto es lo que hace que este caso sea tan complejo de analizar. Pero la conducta tomada por la autora del delito es reprochable aún en este contexto, porque entendemos que se debe proteger la vida de todas las personas y que ninguna causa es justificación para cometer un asesinato. Como funcionario del Estado y protector de los derechos de todas las personas que habitan en el territorio de nuestra nación, no podemos ignorar el hecho de que se ha quitado una vida y de una forma tal que ha impedido a su víctima siquiera tener una reacción para defenderse. No ha existido legítima defensa, que es una de las únicas causales en las que no puede ser penado el delito de homicidio. La acción realizada por la autora no es consecuencia inmediata de un accionar previo de la víctima, no configurando la legítima defensa propiamente dicha. Sí, es verdad. Hoy el juicio podría ser distinto. Podríamos estar juzgando a su marido por el asesinato de Soledad Sanz, pero no ha sido así. Y sí, el Estado ha estado ausente para con la acusada, no protegiéndola, no acompañándola. Pero aún esto no es causal ni habilitación para salir a cometer delitos en forma de venganza o de justicia por mano propia. Para eso existen las leyes penales, y omitir la sanción de estas conductas por parte del Estado genera un estado de descontrol absoluto en nuestra sociedad. Y es por esta gravedad de la acción y de la inexistencia de la legítima defensa que es que el Estado debe sancionar esta conducta gravosa. Es lamentable el hecho que ha sucedido y lo que tuvo que vivir la acusada. Y esto es producto de la ausencia del Estado y de la violencia de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Pero como indicamos en reiteradas oportunidades, la muerte no puede justificarse por ningún medio. La muerte de nadie por hechos anteriores, y más aún sin existir la legítima defensa,
Es por eso que desde la Fiscalía damos por entendida que la única hipótesis que aplica al caso es que al no configurar una legítima defensa, procede a imputar a la acusada por la figura penal mencionada, pidiendo la pena prevista para tal delito. Muchas gracias, jurado. Le concedo la palabra a la Ministerio Público de la Defensa para realizar sus alegatos de clausura. Buenas tardes, señoras y señores del jurado. Nos encontramos en esta instancia final del juicio en que se acusa a Soledad Sanz de matar a su marido la noche del 17 de junio en su domicilio. Quedó demostrado a lo largo de todas las etapas, conforme los testimonios traídos a la causa por los testigos, que Soledad Sanz debe ser absuelta porque fue víctima de violencia de género durante más de 10 años y que esa noche actuó en legítima defensa, tal como la ampara el artículo 34, inciso 6 del Código Penal. Así también quedó demostrado por medio de las pruebas aportadas que Soledad fue golpeada, maltratada y abusada física y psíquicamente y que tuvo que ser asistida en el hospital en varias oportunidades. Por otro lado, quedó acreditado por el psiquiatra Bernardo Benítez que Soledad padece el síndrome de la mujer maltratada, que le provocó distorsiones en sus percepciones y comportamientos durante su convivencia con el señor Sergio Sanz, motivo que le impedía salir de esa situación de violencia en la que vivía. No les voy a negar que Soledad mató a Sergio mientras dormía, porque ese fue el único momento en que ella se sintió segura para ponerle fin a las situaciones de violencia, sobre todo cuando nunca intentó defenderse y siempre se mostró pasiva. El actuar de las víctimas de violencia de género no puede ser medido con los estándares de la legítima defensa utilizados en otros casos. Mirando con perspectiva de género, históricamente hubo una desigualdad en la fuerza física entre hombres y mujeres, entonces adquiere sentido que Soledad haya querido defenderse cuando no se encontró en una posición inferior por primera vez en tantos años. Soledad no lo mató con su fuerza física, lo hizo con el arma que Sergio tenía en la casa y con la que la amenazaba constantemente, porque era el medio que ella encontró a su alcance para defenderse. Un arma que Sergio le dejó servida. Además, no hay que olvidarse que esa noche ella se encontraba amenazada, porque Sergio, antes de acostarse, le dijo que le iba a matar. ¿Con qué? Con el arma que él llevó a la casa, comprobándose así la necesidad y proporcionalidad del medio empleado. También entiendo que la defensa de la Fiscalía consiste en la falta de actualidad de la agresión en el momento de la muerte de Sergio. Sin embargo, lo que importa acá es que Soledad nunca sabía cuándo Sergio la iba a golpear, porque se encontraba en una situación de violencia física, en donde la agresión y la ira de Sergio podían desatarse en cualquier momento. Entonces, debe entenderse a la violencia que ella vivía como una agresión continua, incesante e inminente, y no como hechos aislados que nos alejen de los justificantes de la legítima defensa. En este sentido, ya no se puede hablar de falta de actualidad en la agresión, porque se debe eliminar el factor temporal ante situaciones de violencia de género constantes, imprevistas e inminentes. La violencia contra la mujer constituye la violación de los derechos humanos fundamentales y no forma parte exclusivamente del ámbito privado, sino que involucra al Estado y a toda la sociedad. Frente a esto, los invito a mirar con perspectiva de género y a absolver a Soledad Sanz, que actúa en legítima defensa conforme el artículo 34, inciso 6 del Código Penal, interpretado a la luz de los tratados internacionales de protección a la mujer. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, acá sería la parte donde le doy la palabra a Soledad y se leerían las instrucciones finales del jurado. Que no lo vamos a hacer porque, bueno, como no hay jurado, preferimos terminar acá porque si no se hace como muy extenso. Dentro de lo que son las instrucciones también están las estipulaciones probatorias que habían hecho ustedes. Bien, no sé, Ana, si querés que haga
alguna pequeña devolución o quieren hacerla ustedes. Si quieren escuchar la devolución ahora o prefieren después. Bien, bueno, en primer lugar, felicitaciones a todo el grupo de estudiantes. La verdad que realizaron muy bien el desarrollo de esta actividad. Así que, bueno, valoramos mucho todo lo que han trabajado en este tiempo y también en el mantenimiento de los roles durante el desarrollo de la actividad, con mucho respeto entre ustedes, entre los compañeros y compañeras. Así que excelente por el nivel de ejecución que pudieron darle a esta actividad. Bueno, también Fátima en el rol de jueza directora y bueno, todo el equipo docente que está acompañando en esta actividad. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, finalizar con la grabación de la actividad para después, bueno, poder publicarla en el canal de la universidad y vamos a proceder con el equipo docente a realizar la devolución de los estudiantes. Ahí tengo la grabación.